¿Qué es la estructura del precio y por qué debo entenderla? Seguimos con el tema de principios básicos del análisis técnico. Fíjate, cuando nosotros estamos hablando de estructura del precio, estamos hablando realmente de un lenguaje que estamos obligados a entender si queremos tener éxito en el mundo del trading, en el mundo que estamos comenzando, si queremos llegar a ser rentables. Y hay ciertas cositas que nosotros tenemos que tener claro cuando estamos sentados frente a ese gráfico tan complicado de entender. Fíjate, hay un principio básico que es que el precio hace todo dentro de una estructura. Y cuando esa estructura cambia, pues cambia la dirección del precio. O sea, el precio no va a hacer nada al azar. Siempre va a ser todo dentro de esa estructura. ¿Quién dicta la estructura? El precio. Por eso es que él lo obedece y por eso es que tú vas a escuchar un sinfín de veces que el precio es el que manda, ¿no? Porque no tiene sentido de que él dicte unas normas y luego se las salte. Fíjate, vamos a ver varios conceptos que debes tener en cuenta antes de que comiences tu proceso de aprendizaje de análisis técnico. Para poderlos ver, vamos a ir a valernos del MetaTrader. Vamos a valernos del MetaTrader y vamos a ver ciertas cosas. Vamos a quitar todo lo que tengo trazado aquí. Vamos a quitar todo lo que tengo trazado aquí, eliminar y listo, ¿no? Y quiero que prestes atención a algo. El precio siempre avanza en bastones. ¿Qué quiere decir un bastón? Un bastón es un movimiento, vamos a ver esto aquí. Un bastón es un movimiento que da una especie de expansión con un retroceso. Es lo que normalmente nosotros llamamos un bastón, que es una herramienta para caminar. O sea, tú lo ves, tiene como una especie de J invertida, ¿no? Y la gente se apoya en ella para caminar. En este caso, nosotros nos vamos a apoyar en ella para que puedas notar que el precio, el 100% de las veces, y en el 100% de las temporalidades, en estas que están en el MetaTrader o en las temporalidades que puedas conseguir en otras plataformas, pues el precio no va a tener otra forma en que desplazarse. Fíjate, la figura del bastón es propia de la personalidad del par. Tú vas a ver que vas a conseguir bastones grandes, bastones chiquitos, pero siempre va a haber un bastón. Fíjate, bastón, ¿no? Aquí el bastón llega casi a superar el nivel, ¿no? Bastón, otro bastón, ¿no? Otro bastón, otro bastón, otro bastón, otro bastón. Desde aquí comienza ya a haber un cambio. Desde aquí ya va a comenzar a haber un cambio. Fíjate que se cambia la dirección de la curva del bastón, y una vez que se cambia la curva del bastón, pues cambia la dirección del precio, ¿no? Ahora fíjate, esos bastones van a dejar una secuela. ¿Y cuál es esa secuela? Pues lo que se denomina
sucesión de máximos y de mínimos. Sucesión de máximos y de mínimos. Fíjate. Como el bastón le da direccionalidad al precio, pues esa direccionalidad va a tener un orden. ¿A qué me refiero? Si la tendencia es bajista, pues el orden debería ser el siguiente. Sucesión de máximos cada vez más bajos, ¿no? Sucesión de máximos cada vez más bajos y sucesión de mínimos cada vez más bajos. Ahora, recuérdate el principio de lo que hablamos anteriormente. Cuando el precio decide que la estructura que está llevando a cabo ya no es lo que él desea hacer, él va a cambiar esa estructura, va a comenzar a dar un giro en esa estructura, va a comenzar a dar un giro a esa estructura, pero para dar ese giro, pues necesita crear una nueva estructura. Y entonces, ¿qué hace? Ese orden de máximos y de mínimos que se estaba creando, ese orden de máximos y de mínimos que se estaba creando, pues cambia. Y soy muy enfático. Esto sucede en todas las temporalidades. Esto tienes que tenerlo bien claro. Esto sucede en todas las temporalidades. Fíjate. Venía con una sucesión de máximos y de mínimos cada vez más bajos. Decide que va a cambiar la estructura. Decide que va a cambiar la estructura y comienza a generar ahora mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos. ¿Lo ves? Cada vez más altos. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio no puede cambiar de dirección si primero no cambia su estructura. Y esto es un fundamento que debes tener bien claro a la hora de comenzar tu proceso de análisis. Vamos a la siguiente lámina. Vámonos a la siguiente lámina. Fíjate, el precio lo valida todo. ¿Pero cómo lo valida? Lo valida certificando con el nacimiento de una nueva estructura ese cambio de precio. Certificando con la estructura que lo que está haciendo es lo que va a seguir haciendo. El precio no te va a dar una sorpresa porque el precio va a hacer lo que él viene haciendo y lo que viene anunciando que va a hacer. Vamos otra vez a nuestro MetaTrader. Vamos de nuevo a nuestro MetaTrader y te vas a dar cuenta de lo siguiente. Fíjate, en este caso, el precio venía haciendo un orden de máximos descendentes, mínimos descendentes. Fíjate que cuando el precio decide cambiar de dirección, cuando el precio decide cambiar de dirección, no quiere borrar esto, bueno, no importa, ¿no? Cambiar de dirección, él lo anuncia haciendo un mínimo, esta vez, un mínimo más alto. Pero ese mínimo más alto es consecuencia de un bastón, que le cambia la polaridad. Recuérdate que el precio va validando esta zona y esa zona que antes estaba trabajando como
un techo, ahora comienza a trabajar como un piso. ¿Y quién le cambia la jerarquía a esa zona? Pues se la cambia el precio con este movimiento, y es lo que más adelante vamos a estar conociendo como un movimiento de pullback. Ahora, fíjate que también el precio nos regala una zona, nos regala una nueva zona de negocios. Fíjate que aquí tú podías haber hecho negocios de venta. Aquí ya al cambiar de dirección, el precio te está diciendo, bueno, podemos hacer negocios, y ahora te está regalando una zona de compra. Por supuesto que también te va a regalar una zona de venta, pero por lo menos yo soy más aficionado a los movimientos que van a favor de la tendencia imperante. El precio siempre va a validar eso. Fíjate que no es casualidad que el precio validó aquí, validó aquí, validó aquí, validó aquí. Y fíjate que si yo trazo esa línea, me está diciendo que esa línea se está transformando en una línea de vigencia. Entonces, el precio va a validar desde una zona de negocio hasta el nivel más ínfimo, ¿no? Y se va a encargar de darte la buena pro de los movimientos que tú estás entendiendo que debería realizar el precio. Ahora fíjate, cuando el precio está validando esa zona, pues te va a dar dos tipos de zonas o dos datos importantes que tú vas a estar utilizando a la hora de analizar tu gráfico. Esas dos zonas son la zona de negocio y la zona de obstáculos. Y fíjate que cuando yo te estoy hablando de obstáculos, también te estoy hablando de oportunidades, ¿no? Y una vez que tengas identificadas esas zonas, pues vas a ver la gran ventaja que tiene entender a la estructura del precio. Vamos a ver un momento el gráfico nuevamente. Ahora fíjate que una vez que tienes identificada la zona de negocio, seguramente vas a notar una zona donde encontramos ciertos obstáculos, ¿no? Y fíjate que esto te va a dar una ventaja estadística, porque cada vez que tú digas, bueno, fíjate que puede ser que tú vamos a borrar esto. Puede ser que tú en esta ocasión, tú aquí no hayas entrado. Puede ser que aquí no hayas entrado. Y que no hayas entrado aquí y que no hayas entrado aquí. Pero cuando ya tú ves que el precio está otra vez en esta zona, tú ya comienzas a sospechar que puede ocurrir una caída, porque cada vez que el precio llegó a esta zona anteriormente, pues se produjo un rechazo. Y fíjate que cada vez que lo hizo un montón de veces, pues sencillamente el precio hizo o repitió la acción que venía llevando. Entonces, por ejemplo, en este movimiento, esta línea que está aquí tendría la jerarquía de vigencia. ¿Vigencia por qué?
porque es la línea que le está dando dirección al precio. Ahora, veamos este otro ejemplo. Fíjate que en esta ocasión la línea de vigencia se cambia de posición y se pasa hacia el lado de abajo, ¿no? Y eso sucede porque en este caso la jerarquía de vigencia la tiene el piso, porque es la que le está dando dirección al precio. Pues es la que le está dando dirección al precio. Esa línea también va a representar un obstáculo. ¿Por qué va a representar un obstáculo? Porque detrás de esa línea, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que yo digo, bueno, yo voy a operar. Ya yo vi que aquí fue rechazado el precio, 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 aquí fue rechazado el precio. Entonces seguramente cuando el precio llegue aquí, pues también va a ser rechazado. Es lo que yo suponía. Es lo que yo supuse en un primer momento. Entonces, ¿de qué me va a servir esta línea? Esta línea me sirve como un muro de contención para la colocación de mi stop. Eso, la colocación del stop tiene que ver un poco más también con lo que es gestión de capital, y lo vamos a estar viendo más adelante. Pero seguramente tú me estás diciendo, pero este loco que me está diciendo, si mira que le tocó el stop. Pero en todas las demás ocasiones, fíjate que la colocación del stop detrás de la línea de vigencia con una separación razonable, porque si tú ves, o sea, no vas a poner el stop a 2 pips ni a 15 pips, pues, sino con una distancia razonable según tu gestión de riesgo, pues en todas estas ocasiones me sirvió. Aquí me toca el stop, pero me evita una pérdida catastrófica de mi cuenta. Entonces, la línea de vigencia también te sirve como línea o punto de referencia para tu gestión de capital, ¿no? Ahora, ¿qué te da zonas de negocio? Bueno, para muestra un botón. Fíjate todas las oportunidades de negocio que dejó aquí, y fíjate todas las oportunidades de negocio que dejó en este campo. Fíjate que cuando cambia de dirección, y esto me devuelve un poquito más al punto de atrás, que cuando cambia de dirección hace el característico movimiento de pullback, aquí también lo hace, ¿no? Y es una norma importante que todas esas zonas estén validadas por el precio. Fíjate que en escasos 20 minutos hemos visto grandes rasgos de lo que debería estar viendo un trader que se está iniciando en este campo. Vamos a seguir haciendo estos videos cortos con tips para que los puedas aprovechar, pero si tú deseas pertenecer al hormiguero, pues solo tienes que pedirlo y vas a estar recibiendo este tipo de formación en nuestro grupo, completamente gratis. Te envío un fuerte abrazo. Ha sido un honor y un placer trabajar para ustedes. Nos vemos en el próximo video.